La linterna del abuelo Thomas. En el pequeño pueblo de Willow Creek, el aire de octubre no solo olía a hojas secas, manzanas asadas y el humo dulce de la leña, sino que vibraba con una expectación casi palpable. Las calles adoquinadas se cubrían con un manto crujiente de ámbar y ocre, y las casas se preparaban para el festival de las linternas de Halloween. Era una tradición que se remontaba a los fundadores del pueblo. Cada familia tallaba una calabaza que no solo iluminaba la noche, sino que simbolizaba el deseo más profundo para el año venidero. Se creía que la luz de la calabaza, al mezclarse con la niebla de la noche de brujas, llevaba ese deseo directamente al corazón del bosque, donde se hacía realidad. Pero ese otoño era distinto. La alegría habitual se sentía como un eco distante para Leo, de 10 años. El abuelo Thomas había fallecido en primavera, justo cuando los primeros brotes de la vida regresaban al valle, dejando un vacío que el otoño parecía haber amplificado. Leo sentía el corazón hecho un nudo apretado, una piedra fría en el pecho que se negaba a derretirse. En el porche, sobre un fardo de heno, descansaba la calabaza más grande del huerto, de un naranja intenso y prometedor que él se negaba rotundamente a tocar. «No tiene sentido hacerlo», decía cada vez que su madre, Sara, mencionaba el festival. «El abuelo siempre tallaba conmigo. Él elegía la forma. Yo vaciaba las semillas. Este año no hay forma ni semillas que valgan». Sara intentaba animarlo con historias del abuelo, recordándole cómo Thomas se reía cuando una vela se apagaba con un soplo de viento, o cómo siempre guardaba las semillas para plantarlas el año siguiente. Pero el silencio se hacía más fuerte cada noche, llenando la casa con el peso de lo que faltaba, hasta que, una madrugada, cuando la luna ya se había ocultado y la niebla se arrastraba desde el río, como un fantasma silencioso, un golpe suave, casi un rasguño, en el cristal de su ventana lo despertó. Leo se incorporó en la cama, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Afuera, entre la bruma que envolvía el jardín, una linterna de calabaza parpadeaba. No era la suya, ni la de ningún vecino. Era una calabaza pequeña, de un tono pálido que flotaba a la altura de su mirada. Leo bajó descalzo, sintiendo el frío de la madera bajo sus pies, y se acercó a la puerta. Al abrirla, el aire frío y húmedo le azotó la cara. La linterna estaba posada sobre el escalón. Al acercarse, notó algo grabado con precisión en la base, justo donde la corteza se unía al tallo. Una estrella de 5 puntas, tan perfecta que parecía haber sido grabada con un rayo de luz. Era la misma que el abuelo siempre tallaba en secreto en la parte trasera de sus propias linternas, diciendo con un guiño: «Es para que las almas buenas, las que nos cuidan, encuentren el camino de vuelta a casa». En ese instante, la linterna comenzó a moverse. No rodó, sino que se deslizó suavemente por el sendero de gravilla, como si una mano invisible la estuviera guiando. Leo, impulsado por una curiosidad que superaba su miedo y una extraña calma que le recordaba a la voz grave de su abuelo, la siguió. Caminó entre árboles desnudos, cuyas ramas parecían dedos esqueléticos arañando el cielo gris. La niebla se hizo más densa, pero la luz de la linterna era un faro cálido que nunca se desvanecía. Cruzó el pequeño arroyo por el puente de piedra musgoso, sintiendo cómo el rocío le mojaba los tobillos. El viaje terminó donde siempre, bajo el dosel del viejo roble centenario, el lugar secreto donde él y su abuelo solían pasar las tardes de verano contando historias de piratas y de las estrellas. Allí, sobre una roca plana y lisa, descansaban las herramientas de tallado del abuelo. El cuchillo pequeño de punta curva, la cuchara de metal para vaciar y, a un lado, una nota doblada, escrita con la caligrafía firme y elegante de Thomas.
Leo tomó la nota, sus manos temblando ligeramente, y leyó: «Las linternas no son para ahuyentar el miedo, Leo. Son para recordar que la luz sigue allí, incluso cuando no la ves. El dolor es una sombra, pero la luz de un recuerdo es un sol que no se apaga. Este año, tallamos juntos una última vez. Usa la calabaza grande, la que elegimos en agosto». Las lágrimas que había contenido durante meses se mezclaron con la brisa fría de la mañana. Leo se dio cuenta de que, en algún momento del camino, había tomado la calabaza grande del porche sin ser consciente de ello. Estaba allí, a sus pies, esperando. Bajo la luz menguante de la luna y el resplandor firme de la linterna del abuelo, Leo se sentó, tomó el cuchillo de punta curva. No sintió la presión del festival, ni la tristeza de la ausencia, sino una conexión profunda, un diálogo silencioso con el recuerdo. Talló una linterna como nunca antes, la sonrisa amplia del abuelo, los ojos llenos de chispa que siempre le miraban con orgullo, y al centro, en el corazón de la calabaza, grabó con cuidado la estrella de 5 puntas. Cuando encendió la vela en su interior, la luz brotó con un resplandor dorado y cálido, mucho más potente que el de la linterna guía, que se desvaneció suavemente en la niebla como si su misión hubiera terminado. Leo volvió al pueblo al amanecer, llevando su linterna. El resplandor era tan vívido que no se apagó durante toda la noche del festival. Los vecinos, asombrados por su belleza y su intensidad, dijeron que era la más hermosa que Willow Creek había visto jamás. Leo no dijo nada, solo sonrió mirando al cielo, sabiendo que el abuelo Thomas también lo estaba haciendo desde allí, y que su deseo para el año venidero ya se había cumplido, el deseo de recordar. Desde ese Halloween, cada año, Leo, ahora un joven alto y fuerte, enseña a los niños de Willow Creek a tallar su propia estrella en la base de la calabaza. Y cuando la encienden, todos repiten las palabras del abuelo Thomas, que se han convertido en el verdadero espíritu del festival. El miedo se disfraza en la oscuridad, pero la luz siempre recuerda el camino de regreso y nos guía a casa. El último disfraz de Emma. En el barrio de Maple Hill, el aire de octubre se había vuelto fresco y crujiente, y la noche de Halloween era el punto culminante del año. Cada casa se adhería a su ritual, luces naranjas parpadeantes, telarañas falsas que cubrían setos y buzones, y la banda sonora inconfundible de películas de terror clásicas. Pero en la casa de los Turner, ese año, todo estaba extrañamente apagado. No había calabazas sonrientes en el porche, ni guirnaldas de murciélagos colgando del tejado. Emma, de 12 años, miraba por la ventana de su habitación, con el rostro apoyado en el cristal frío. Abajo, en la calle, los niños ya corrían con sus disfraces, gritando la promesa de caramelos. Era el primer Halloween sin su padre, David, y la ausencia se sentía como un frío que ninguna bufanda podía disipar. Su padre no era solo un entusiasta de la fiesta, él había sido el rey indiscutible de los disfraces de Maple Hill. Cada año, él no compraba un disfraz, lo creaba. Pasaba semanas en el garaje, que él llamaba su taller de transformaciones, construyendo cada pieza con sus propias manos. Desde piratas con espadas que brillaban con pintura fosforescente hasta dragones con alas articuladas que se movían con un mecanismo de poleas. Ahora, su taller estaba lleno de polvo y de un silencio denso y pesado. Su madre, Clara, trataba de mantener una fachada de normalidad, pero en sus ojos había el mismo vacío que en las ventanas oscuras de la casa.
Podemos pedir pizza y quedarnos viendo películas de comedia si quieres, le dijo con una voz demasiado suave, pero Emma negó con la cabeza, sintiendo un dolor punzante en el pecho. Papá nunca se quedaba en casa en Halloween, murmuró. Para él era la noche en que la imaginación se hacía real. La noche cayó con una rapidez inusual, trayendo consigo una luna menguante y una niebla baja que se arrastraba por el césped. Emma se acostó, pero el bullicio de los niños en la calle y el eco de los recuerdos en su mente la mantuvieron despierta. Cerca de la medianoche, cuando el vecindario finalmente se calmó, escuchó un sonido. No era un golpe fuerte, sino un golpe sordo y metálico proveniente del garaje, como si algo se hubiera movido o caído. Guiada por la curiosidad y una punzada de esperanza, tomó la linterna que su padre siempre dejaba junto a la cama. Bajó las escaleras, descalza, moviéndose como una sombra. El aire del garaje olía a pintura vieja, serrín y el familiar aroma a aceite de máquina que siempre acompañaba a su padre. En el centro del taller donde solía estar el banco de trabajo había una caja grande cubierta con una tela negra. La linterna de Emma se detuvo en el objeto. Encima de la tela, una nota doblada, escrita con la letra inconfundiblemente firme y cariñosa de su padre, la esperaba. Para mi Emma, el disfraz más importante de todos. No se trata de quién pareces, sino de recordar quién eres. Y recuerda, mi pequeña, que la magia no es lo que ves, sino lo que haces sentir a los demás. Con manos que temblaban de anticipación y miedo, Emma levantó la tela. Dentro, sobre un forro de seda, descansaba un disfraz de luciérnaga. No era un disfraz simple, era un vestido de terciopelo verde musgo y marrón, con alas transparentes hechas de un material iridiscente que captaba la poca luz. Lo más sorprendente era la parte inferior del vestido y el abdomen, donde pequeñas luces LED estaban estratégicamente cosidas, simulando el brillo de un insecto. En la parte de atrás, un pequeño interruptor de metal. Emma lo encendió. Las luces no se limitaron a brillar, parpadearon en un ritmo suave y constante, como si estuvieran respirando. Era el latido de un corazón diminuto, un faro de luz viva. Una oleada de calidez, que no era solo la de las luces, la inundó. Era la sensación de que su padre había estado allí, trabajando en secreto, dejando un mensaje final. Sin pensarlo dos veces, se puso el disfraz. Se sentía ligera, casi ingrávida. Salió corriendo al jardín. La niebla de la medianoche se hizo más densa, pero el brillo de su disfraz era tan fuerte que la perforaba. Los niños que aún estaban en la calle, recogiendo las últimas golosinas, se detuvieron. Luego empezaron a acercarse, atraídos como polillas por la luz. «¡Es increíble!», gritó un niño disfrazado de vampiro. «¿Eres una hada de la noche?», preguntó una niña. Emma sonrió, una sonrisa genuina que no había sentido en meses. «No, soy una luciérnaga». Mi papá decía que las luciérnagas llevan luz a donde el sol no llega. Son un recordatorio de que siempre hay un punto de luz en la oscuridad. Esa noche, todo Maple Hill siguió su luz. Emma no recogía caramelos. Ella los distribuía, guiando a los niños por caminos que nunca antes habían recorrido. Los vecinos que se habían encerrado en sus casas por la tristeza o la edad, viendo el rastro de luz vibrante, encendieron velas en sus porches y salieron a saludar. La marcha se dirigió al parque central, que solía estar oscuro y vacío a esa hora. Cuando Emma llegó, encendió su luz más brillante y de repente todo el lugar se iluminó con risas, con el parpadeo de su disfraz y con una esperanza renovada. Y justo cuando se detuvo bajo el farol más antiguo del parque, Emma levantó la vista.
Allí, en el límite de la luz y la sombra, juró ver una figura alta y familiar, con las manos en los bolsillos, sonriendo. No era un fantasma, sino el recuerdo vivo de su padre, observándola. Desde ese Halloween, Emma organiza la Marcha de las Luciérnagas. Cada niño que participa lleva una pequeña luz, ya sea una linterna, una pulsera LED o una estrella brillante. El ritual es simple. Caminan juntos, iluminando el camino para recordar que incluso en las noches más oscuras, alguien o algo siempre está brillando por nosotros. Es el legado del rey de los disfraces y el último regalo de luz. Las cartas del porche azul. El viento de octubre no solo hacía crujir las hojas de arce y roble, sino que susurraba secretos frente a la vieja casa de los Mallory. Era una casita de madera, pintada de un azul desvaído que contrastaba con el vibrante naranja de las calabazas del vecindario. El porche, siempre impecable, olía a canela, madera antigua y el tiempo que se detiene solo en los lugares especiales. Cada Halloween, sin falta, la señora Mallory, una mujer de cabellos blancos, recogidos en un moño estricto y ojos que parecían ver más allá de la niebla, escribía cartas. Las colocaba cuidadosamente en una caja de latón forrada de terciopelo y la dejaba sobre el escalón principal del porche. Un cartel escrito con caligrafía elegante y antigua rezaba: «Toma una si te atreves y deja algo de ti». Los niños del vecindario no le temían a la señora Mallory, le tenían un respeto reverencial. Juraban que era una bruja amable porque sus cartas nunca hablaban de caramelos o disfraces, sino que sabían exactamente lo que uno necesitaba leer en ese momento preciso. Eran pequeñas dosis de magia cotidiana. Una noche particularmente fría, Sam, un chico tímido, de 11 años, con las rodillas raspadas y la mirada baja, se armó de valor. Había pasado un año desde que su padre se había ido, y el silencio en casa era tan frío como el viento de octubre. Se acercó a la caja, sintiendo el corazón latirle en la garganta. Metió la mano y sacó un sobre grueso, sellado con cera roja. Dentro solo había una frase escrita a mano, en tinta negra profunda: «Lo que más temes perder, ya vive dentro de ti». Junto a la frase había una pequeña llave oxidada, de un metal pesado y antiguo. Sam no entendió nada. ¿Qué temía perder? ¿Y qué vivía dentro de él? Pero desde que su padre se había ido, había aprendido a aceptar el misterio como parte del día a día. Guardó la llave en el bolsillo de su chaqueta y aunque no había recibido un dulce, algo en su pecho se sintió extrañamente más ligero esa noche. Era como si la llave hubiera abierto una pequeña ventana en su corazón. Pasaron los años. Sam creció. Sus rodillas se curaron y su timidez se transformó en una calma reflexiva. Dejó el barrio para ir a la universidad, se graduó y solo regresó cuando la Casa Azul, el faro de su infancia, quedó vacía. La señora Mallory había fallecido tranquilamente en primavera, y en la lectura del testamento, el nombre de Sam estaba entre los destinatarios de una herencia inusual. Una tarde de Halloween, Sam se paró frente al porche. El aire olía igual que en sus recuerdos, a canela, madera y lluvia reciente. Abrió la vieja puerta de madera. En el centro de la sala, sobre una mesa redonda cubierta con un mantel de encaje, había una caja de madera oscura, con un diseño intrincado y una cerradura pequeña. Sam sintió un escalofrío. Llevó la mano a su cuello, donde, sin saber por qué, la pequeña llave oxidada había colgado de una cadena de plata durante la mitad de su vida. La sacó. El metal antiguo se sintió cálido en su mano. La insertó en la cerradura y encajó perfectamente, con un suave clic que resonó en el silencio de la casa.
Dentro la caja estaba llena, cientos de cartas ordenadas por fecha, cada una con el nombre de un niño del vecindario. Y en el fondo, una más, sin sobre, con su nombre escrito arriba, «Querido Sam». Leyó la carta de la señora Mallory, sintiendo que su voz suave le hablaba a través del tiempo. «Querido Sam, siempre supe que volverías. La llave no abre esta caja, abre la puerta a tu propio corazón. Las cartas nunca fueron magia, eran esperanza escrita a mano. Eran la prueba de que alguien en algún lugar te estaba viendo. Si estás leyendo esto, significa que ya aprendiste la lección más importante. Cuando uno da luz a otros, nunca se queda a oscuras. La luz que temías perder era tu capacidad de ver y de cuidar. Sigue el ritual, hijo. La caja ahora es tuya. El porche azul te espera. Esa noche, mientras los primeros niños salían a pedir dulces, Sam se sentó en el porche azul. El viento le trajo el aroma de las calabazas talladas. Abrió la caja de latón de terciopelo y con una pluma de tinta dorada comenzó a escribir. Una por una, dejó cartas nuevas para los niños del pueblo. Algunas tenían frases profundas, otras solo pequeños dibujos de estrellas o sonrisas. Cuando los chicos llegaron, se reían de asombro y de misterio. Y por primera vez en mucho tiempo, el barrio entero se llenó de risas que no eran por el azúcar, sino por la conexión. Desde entonces, cada Halloween, las cartas del porche azul siguen apareciendo. Nadie sabe exactamente quién las escribe. Algunos dicen que es el espíritu de la señora Mallory, que sigue vigilando desde el cielo. Otros que es Sam, que envejeció pero nunca dejó de creer en la magia de una palabra a tiempo. Y hay quienes juran que cuando dejas una carta de agradecimiento en la caja, contándole a la señora Mallory tus miedos o tus alegrías, por la mañana encuentras una respuesta escrita con tinta dorada, recordándote que la luz que buscas siempre ha estado dentro de ti. El porche azul se ha convertido en el corazón palpitante del pueblo, un lugar donde el recuerdo y la esperanza se encuentran una vez al año. La casa de los susurros. En la colina más alta de Hollow Brook, donde los pinos se alzaban como centinelas contra el cielo gris de octubre, se erigía una casa antigua que todos evitaban. No por miedo a fantasmas de sábanas blancas, sino por una historia que nadie en el pueblo sabía contar completa. Se rumoreaba que la casa, construida por un capitán de barco que nunca regresó, guardaba todos los sonidos del mar y las voces de los que se habían ido. Cada Halloween, la casa cobraba una vida extraña. Las luces de las ventanas se encendían solas, como si alguien hubiera regresado de un largo viaje, y del porche que daba al valle colgaban docenas de linternas hechas de papel de arroz que giraban suavemente con el viento. A veces, si uno se atrevía a pasar muy cerca, juraba oír voces suaves, como si la casa no estuviera vacía, sino que respirara recuerdos. Clara, una niña curiosa de 11 años, vivía con su madre al pie de la colina. Su padre, un marinero alegre y ruidoso, había desaparecido hacía un año en un accidente de barco en el Atlántico Norte. Desde entonces, la tristeza se le había pegado al pecho como una piedra fría, y el silencio de su propia casa era más aterrador que cualquier leyenda. Esa noche, mientras el pueblo celebraba el desfile de disfraces y el aire se llenaba del olor a algodón de azúcar y niebla, Clara estaba sentada en el escalón de su casa. De pronto, vio un movimiento. Una de las linternas de papel de la colina, impulsada por una ráfaga de viento, rodó cuesta abajo hasta detenerse justo a sus pies. Tenía dibujado un ojo dorado en el centro, un símbolo que su padre solía pintar en sus cartas de navegación. Clara la tomó,
La linterna estaba fría, pero al tocarla sintió un impulso inexplicable, una necesidad urgente de devolverla a su lugar. Era como si el objeto la estuviera llamando. La colina estaba cubierta de niebla, una niebla que olía a sal y a tierra mojada. Cuando Clara llegó a la cima, la puerta de la casa estaba entreabierta, invitándola a entrar. Dentro no había monstruos ni telarañas. Solo una habitación central con un techo alto. Y lo más asombroso, docenas de linternas de papel flotaban en el aire, cada una con una llama diminuta que ardía sin consumir el papel. La habitación no estaba en silencio, estaba llena de un murmullo, un coro de voces suaves que susurraban cosas distintas, canciones de cuna, risas de hace mucho tiempo. Fragmentos de conversaciones olvidadas. Eran los susurros de la casa. Una linterna, la más brillante de todas. Descendió lentamente hasta posarse en las manos de Clara. Era la linterna que ella había devuelto. Cuando la miró de cerca, la llama se hizo más intensa y un susurro se elevó por encima del coro, claro y familiar. Las cosas que amamos no se hunden, Clara. Cambian de orilla, y la orilla de la memoria es la más segura. Era la voz de su padre. El corazón le dio un vuelco tan fuerte que pensó que el sonido se uniría a los susurros de la casa. Las lágrimas le nublaron la vista, pero no eran lágrimas de dolor, sino de un alivio profundo. «¿Papá?», susurró, con la voz apenas audible. La llama de la linterna titiló 3 veces, como si respondiera a su pregunta. De pronto, la habitación se iluminó. Las linternas de papel se movieron en un círculo perfecto, creando un remolino de luz que proyectó escenas sobre las paredes polvorientas. Su padre enseñándole a nadar en el lago, su risa ruidosa mientras la montaba en su bicicleta, el momento en que le enseñó a atarse los cordones. La casa entera se llenó de vida, de calor, como si las memorias hubieran estado esperando ese momento para ser recordadas y celebradas. Cuando salió, el amanecer estaba naciendo detrás de la colina. La niebla se disipaba y el sol teñía el cielo de rosa y dorado. En su mano llevaba una linterna nueva, hecha de papel más resistente, con el ojo dorado en el centro y una nota que había encontrado en el bolsillo de su chaqueta. Cada vez que enciendas una luz en Halloween, alguien que te ama te encontrará. Y cada vez que recuerdes, nos habrás encontrado tú a nosotros. Desde ese día, Clara convirtió la casa en un lugar de peregrinación. El 31 de octubre, los vecinos de Hollow Brook subían a la colina y dejaban linternas con mensajes para sus seres queridos que ya no estaban. No eran linternas de miedo, sino de recuerdo. La casa fue rebautizada oficialmente como la Casa de los Susurros, un faro de la memoria. Y cada 31 de octubre el viento se llena de voces dulces, risas y promesas que se niegan a morir, demostrando que la ausencia solo es la otra orilla de la presencia. Y Clara, ahora una mujer joven, sabe que su padre sigue navegando y que su luz siempre encontrará el camino de vuelta a casa.